locos de la azotea. Una nueva edición de Radio Azotea. Bit.ly en un punto de la ciudad. /Radio Azotea. Desde una azotea con la distancia correspondiente, ¿no? Si el Ministerio de Salud Pública pide 2 metros, yo exijo 5. Somos Radio Azotea. Nos gusta, nos agrada la magia de la radio. Los primeros mensajes de la tardecita de hoy. Vía Instagram, @Radio Azotea, o nuestro perfil en Facebook. Que esto sale desde una azotea. Real Rooftop. No es mentira. Cuando tira esto al aire no sabe en qué lugar lo pueden estar escuchando. ¿Esto es producción al aire? Nada de lo dicho y escuchado acá puede ser tomado en serio o como verdad revelada. No somos una radio. Primera cosa que deberíamos decir para explicarla a todo el mundo. Sepan todos ustedes que si alguien me dice un día, lo escuché en Radio Azotea, voy a ser el primero en desmentirlo. A la noche se repite este envío y va a las 23. Radio Azotea, aislamiento social a vivo. Todos los días a las 18. Guillermo Amexeiras y Gastón Lepra. 14 grados de sensación térmica en la ciudad de Montevideo. Se abre la puerta de la azotea. Si vas a venir, abrigate. Los locos de la azotea. La Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chilino y Paz. Todos bajo la dirección de Felix von Wingarden. Ahí lo tenían al negrito de 11 tiros en la canción que ya identifica a este programa, que se llama Radio Azotea, que abrió la puerta y que te aconsejaba hace escasos minutos atrás que te abrigaras y salías al aire libre porque la temperatura tiende a bajar, según algunos servicios meteorológicos que se me dio por mirar, cosa que se hace siempre cuando uno hace radio en vivo, pero creo que es la primera vez que lo hago. Se me dio por mirar y la temperatura va a ir descendiendo hasta llegar a los 8 grados y la sensación térmica va a ser menor. El invierno se empieza a acercar y bueno, uno lo puede ver también en la luz. Abrimos a las 18:04 y ya queda muy poco de ella. Ya es el propio crepúsculo. Antes iniciábamos Radio Azotea y todavía veíamos el sol que se recortaba entre los edificios y entre el horizonte. Buenas tardes, buenas noches, Gastón Lepra. ¿Qué dice Guillermo? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Es una buena vieja práctica, esa de arrancar con el clima, y sobre todo si pienso y recuerdo a mi viejo que se vestía para salir a trabajar según lo que decía Moraz en CX22. ¿Cómo era el programa de Moraz? Velocidad, ¿no? Calibre 22. Pero no tenía uno de velocidad en algún velocidad momento. También pasó por varios, pero el que yo me acuerdo era calibre 22, pero velocidad 22 también fue. Qué prohombre de la radio, Moraz. Claro, tipo que cada nada te decía cómo estaba el clima y utilizaba mucho eso que dijiste vos, no tanto la temperatura, sino la sensación térmica y la recomendación. El consejo de cómo vestir. Claramente. ¿Qué prenda manotear del ropero? Y me costó mucho tiempo en mi vida aprender lo que era una tricota. Yo todavía no sé, ¿eh? Yo no sé cómo definirlo, pero es un abrigo que está a mitad de camino está por encima del buzo y debajo de la campera.
en cuanto al calor que brinda. Alguien nos podrá ayudar. Digo, buena y vieja práctica radial que a nosotros nos llevó 35 emisiones poner en Radio Azotea. Y en cuanto a todo eso que vos contabas, yo hago la mirada, igual que en la jornada de ayer, y ya vamos viendo cada vez menos de destellos del sol a la hora del arranque. Hoy hay más nubes que en la jornada de ayer en el cielo que puedo ver desde nuestra azotea. El celeste se entremezcla cada vez más con el gris y el fresco se siente mucho más. Te lo digo así, en 15 días somos un programa nocturno. Bueno. Pasamos de ser un programa diurno a ser un programa nocturno. Si es que sobrevivimos de acá a 15 días. Yo no quiero spoilear lo que va a suceder en este programa, pero no sabemos qué va a pasar. El contacto que vamos a tener en un rato, que es internacional, ya es de noche a donde vamos a viajar. Claro. Y el tipo decía, no, pero qué bueno, ahí todavía es de tarde. Le digo, tené cuidado, porque cuando generemos el contacto contigo, que va a ser en un rato, ya va a ser de noche en la azotea, porque esto que estamos viviendo en este momento, cuando abrimos las puertas de la azotea y nos metemos en las casas, en los teléfonos, en las computadoras, en las tablets, en un rato va a dejar de ser y cada vez es más rápido. Y yo le hacía el cuento, arrancamos de chancleta, bermuda y remerita gentil, y yo ya estoy con el canguro y pantalón largo desde el minuto 0, y termino con la capucha, y termino, no voy a decir deseando que termine porque uno lo disfruta mucho, pero termina sintiéndose el fresco después de estar hora y media, hora 40 en la azotea, de las cuales 1 hora 20 ya es noche cerrada. Yo me las arreglé para hacerlo desde mi casa. De alguna manera me la rebusqué. Quizás, ¿cómo es esto? Era una expresión de deseo que no podía concretar naturalmente, entonces recurrí a un incidente para hacerlo desde mi casa, tiradito en el sillón, tranquilazo. Sí, a mí lo que me preocupa es porque estás muy derecho con las expresiones de deseo, porque lo deseaste el sábado y lo cumpliste el domingo. Primera cosa que me preocupa, porque yo las brujas no creo, pero que las hay, primera cosa que debo decir. Y la segunda es que, como todo en tu vida, exageraste de una manera, pero demasiado. Me da la impresión que es un poco mucho, y hasta ahí voy a llegar, que es un poco mucho. Bueno, hablabas recién de que vamos a tener un contacto internacional. Es un contacto internacional que tiene que ver con una entrevista que quisimos hacer hace un tiempo, pero bueno, hace un tiempo se nos frustró. Pero el país de donde viene es tal generador de noticias, es tan grande, lo tenemos tan al lado, que siempre saber de Brasil de primera mano aporta. Y hay que ir, por supuesto, de lo general a lo particular. El Totalmente. Llamado es más la situación individual de alguien que está dentro de lo que es Brasil, cerca de Uruguay, porque 1.300 kilómetros para Brasil no es nada. Para nosotros es una vida hacer esa distancia, pero para alguien que vive en Brasil, 1.300 kilómetros, bueno, es una distancia, no te digo corta, pero tampoco es de las más largas. Vamos a hablar con, además, alguien que es casi de la familia, y yo podría decir que su hermano, que es nuestro columnista, representa la parte mala de esa familia. Totalmente. Pero la parte no mala, me voy a corregir porque se me va a malinterpretar, la parte con maldad. La parte maliciosa. Maliciosa, con maldad. Este familiar de esa persona que es columnista nuestro carece de maldad, es la parte buena de la familia. Mira, lo último que le escuché decir al momento de hacer la prueba previa para que no nos pase lo de la vez pasada, y fue hacia su hijo, es: quédate tranquilo, ahora me pongo a amasar las pizzas. Cosas que el Bush Doctor nunca diría. Capaz que no. Jamás diría ese tipo de cosas. Por su malicia. Nos vamos a ir entonces a Brasil en unos minutos a hablar con Julio Martínez. Vive en Praia do Rosa, es guardavidas, pero es guardavidas en Uruguay. Trabaja en la temporada en el departamento de Canelones y tiene su vida armada, media vida armada en Uruguay, media vida armada en Brasil. Tiene un hijo brasileño, entonces pasa parte de su tiempo en Praia do Rosa y parte de su tiempo en Uruguay, en el departamento de Canelones. Capaz que algunos lo ubican de una de las casillas del último balneario de la costa de Canelones, y vamos desde Montevideo, que es el balneario de Jaureguiberri, el paraíso
de Jauregui Berri. Y bueno, vive en un lugar que muchos de los que están escuchando puede ser que lo conozcan, quizás otros no, pero Praia do Rosa es otro paraíso, de otro estilo, al estilo brasileño, y sobre todo es un centro turístico muy importante en el estado de Santa Catarina. Era un pueblito muy chiquito de pescadores que estaba en una zona privilegiada de la geografía brasileña, entre medio de unos morros, y bueno, y eso, como le pasó a gran parte de la costa brasileña, un día llegó el primer turista, que, oh casualidad, era un surfista, que iba a buscar olas en algún lugar, y eso se empezó a correr la voz y ese lugar fue creciendo. Sigue siendo un pueblito con encanto, pero en los momentos de alta temporada es un pueblo con mucho flujo de turistas. Y hay muchos uruguayos que les gusta ir a pasar vacaciones a Praia do Rosa, famoso por sus olas, pero también famosos por sus paisajes. Está en el estado de Santa Catarina, si yo no me equivoco, unos 100 kilómetros de Florianópolis, la capital del estado, muy cerquita de Garopaba, y bueno, viviendo esta situación y en un país que donde no se sabe muy bien cómo reaccionar cuando uno ve las noticias de este lado, pero es mucho más difícil debe ser cómo reaccionar para un brasileño que vive en su país, ¿no? Porque si acá en algún momento, cuando la Rambla se empezó a llenar de gente, discutíamos, bueno, lo que pasa es que no baja una orden clara del gobierno, no nos dicen exactamente qué podemos hacer o qué deberíamos hacer y qué no deberíamos hacer. En Brasil ya hay como varias cabezas. Está la cabeza del presidente, que está totalmente loco, y es un negacionista, es un terraplanista del COVID-19, y después están estados, como es un país federal, que toman decisiones diferentes entre sí. Hay algunos que son más restrictivos y otros que no, otros que son más aperturistas, mientras el presidente hace presión y hace presión y hace presión. Un Brasil que tiene aterrados a sus vecinos, y entre ellos a Uruguay. Paraguay ya dijo que no piensa de ninguna manera abrir las fronteras con Brasil por el momento. Argentina ha dicho lo mismo. El presidente paraguayo calificó a Brasil como una gran amenaza. Es que 700 kilómetros comparten Brasil y Paraguay. Y el presidente argentino, Alberto Fernández, también exteriorizó la misma preocupación y afirmó en una emisora de radio que Brasil representa una amenaza para Sudamérica. Es un riesgo muy grande. Y atención, dijo algo Alberto Fernández que también nos pasa a nosotros. A nosotros, dijo Fernández, el presidente argentino, nos vienen entrando camiones de Brasil con transporte de carga desde San Pablo, que es uno de los lugares más infectados. Por eso digo, yo no entiendo cuando se habla con tanta irresponsabilidad. La verdad no lo entiendo. Y recuerdo al presidente de la República, que no ha sido nuestro presidente, Luis Alberto Lacalle, que no ha sido tan explícito al hablar de Brasil, pero previo a esa visita que hizo hacia la frontera, deslizó en una de esas conferencias de prensa, bueno, ahí tenemos un problema. Sí, marcó la preocupación por lo extensa y por lo compleja de la frontera seca con Brasil. Exactamente. No ha dicho y no ha sido tan contundente como los otros socios del Mercosur, el presidente de Paraguay y el presidente de Argentina, pero bueno, también puso su temor, su reparo. Y bueno, es verdad, como decía también el presidente argentino Alberto Fernández, el pasaje de gente común, por decirlo de alguna manera, está cerrado, pero las mercaderías siguen entrando desde Brasil. Y después hay todo un tema. La circulación comercial se sigue dando porque es imposible no cortarla. Y después hay todo un tema que es el día a día de la gente que vive en ese lugar. Y también lo escuchaba el presidente cuando hizo esa mini gira en la que quizás nos quedamos con el niño, la escuela y todo lo que sucedió en ese lugar y la foto del asado, pero también estaba todo este otro costado del que estamos hablando ahora, porque nos metemos en el lugar de Brasil, que en un momento le plantearon si se pensaba poner desde el lado uruguayo el 0 kilo en la frontera, y él decía que poner el 0 kilo en la frontera es desconocer cómo se comportan los uruguayos y cómo viven los uruguayos que viven en esos lugares. Pero sí, claro, sí, que siga existiendo la cuestión del intercambio natural que sucede con tan solo trasponer caminando de un lado
hacia el otro, y está el histórico chiste de Uruguay-Brasil, saltando de un lado al otro, pero eso, en condiciones normales, uno tiene la economía más o menos controlada y sabe lo que sucede y todos lo hemos hecho y nadie se puede sonrojar. El tema es, en esta situación particular y única que estamos viviendo, ya no es lo mismo. Bueno, de hecho, en el departamento de 33, los únicos infectados con coronavirus son 4 brasileños que entraron a trabajar luego de que se reabrió la construcción, porque trabajan en un emprendimiento en ese departamento. Y bueno, se les hizo el test masivo y a 4 les dio, un departamento que todavía no tenía casos. Voy a tirar algunas cifras de Brasil, ya que estamos en esto. Me gustan los números. Más de 11.500 muertos tiene registrados por coronavirus. Es hoy el 6º país del mundo con más víctimas mortales por la enfermedad. Se ha convertido en el epicentro del COVID-19 en América del Sur. Más de 168.000 infectados y algunas comparaciones con los países vecinos. Antes de que te vayas de la cifra de muertos, el mismo día que Brasil superó la cifra de 10.000 muertos, apareció el video en redes sociales del presidente Jair Bolsonaro montado en su moto de agua recorriendo un lago en Brasil, muy tranquilo. Bueno, tengo una de Bolsonaro que es para alquilar balcones. Ahora, si me da el tiempo, le voy a comentar. Brasil ocupa el primer lugar en tasa de letalidad y el segundo en el índice de aumento de casos, solo por detrás de Perú. ¿Qué es lo que tiene Perú? Perú presenta un nivel muy alto de testeo y una baja letalidad. De acuerdo con el estudio elaborado por el Núcleo de Operaciones e Inteligencia Sanitaria, formado por científicos de la Universidad PUC-Rio, del Instituto Corazón y de la Fundación Fiocruz, entre otras entidades. La publicación, que comparó la escalada del coronavirus en la región entre el 13 de abril y el 4 de mayo, arrojó además que Uruguay, esto lo estoy tomando del país de Madrid, con cerca de 3,5 millones de habitantes, se destaca como el país que tiene las tasas más bajas de aumento y un mayor control de la enfermedad. Actualmente Uruguay, dice esta crónica, suma 707 casos y 19 decesos. Paraguay, país de 7,5 millones de habitantes, también es uno de los que mejor ha contenido la diseminación de la enfermedad, con 724 casos y 10 fallecidos. Solo San Pablo tiene muchos más casos que el resto del continente prácticamente. Si lo comparás con las cifras de Argentina, que es la tercera nación en número de habitantes de la América del Sur, cerca de 45 millones, y se lo toma como ejemplo de país que de alguna forma con el aislamiento logró domar el avance acelerado del virus con 2 medidas de aislamiento social, registra 6.000 casos confirmados y 305 muertes. Solo en San Pablo, que viven más o menos las mismas, el Estado, ¿no? Por supuesto, las mismas personas que viven en toda la Argentina, suma ya 46.131 casos y 3.743 víctimas mortales por coronavirus. Nuestro vecino, que está ahí al lado, que lo tenemos en una frontera seca, o sea que se puede cruzar fácilmente caminando. Eso es lo tremendo. A pesar de que Luis y Mr. Burns y Javier le mandaron la tropa, no es una frontera difícil de trasponer y además es un país vecino y necesario para nuestra economía, ¿no? Hay un informe del Imperial College de Londres, que es como una eminencia en todos estos temas, con énfasis específico en Brasil, que le está recomendando a Brasil acciones más duras para contener la expansión de la pandemia, y dicen, aunque la pandemia brasileña todavía sea relativamente incipiente a escala nacional, nuestros resultados sugieren la necesidad de más acciones para limitar su expansión y evitar la sobrecarga del sistema de salud. Eso es lo que le pasa a Brasil. Tiene algunos estados que están más o menos bien, dependiendo de las medidas, y otros que ya están al borde del colapso. Nos fuimos largos con Brasil y nos olvidamos de decir que... Pero sí, yo creo que lo merita, porque además estamos al lado y es un gigante y sabemos muy poco. Primero, porque hay una cuestión de barrera idiomática, digo, en cuanto a los medios de comunicación. Todos conocemos el nombre del ministro de Economía argentino, conocemos a los actores, a los futbolistas y absolutamente todos, los músicos, las bandas, todo. De Brasil conocemos mucho menos. Yo conozco el nombre del ministro de Economía de Brasil. Pero vos entendés a dónde voy. Sí. No me pongas en esa bolsa igual. La afectación es bastante similar o incluso superior
de Brasil sobre Uruguay que de Argentina sobre Uruguay. Y nos enteramos de cosas de Brasil cuando el agua llega a nuestras casas, pero grande de verdad, cuando la ola es gigantesca. Digo, y nos enteramos de este tipo de cosas, pero cómo tenemos tan poca información y cómo la penetración cultural, social de Brasil es mucho menor cuando está tan al lado de Argentina y es mucho más grande. De Argentina. Sabemos mucho más del fútbol argentino, Guille, que del fútbol brasilero. Sabemos mucho más de las bandas argentinas que de las bandas brasileñas. Hablo de la generalidad del uruguayo. Obviamente. Durante muchos años, ahora capaz que no tanto porque ha cambiado, pero durante muchos años la televisión que más veíamos era la televisión argentina, ¿no? Por escándalo. Salvo que vivieras en la frontera, ¿no? A la gente de la frontera les pasa lo contrario. En un momento se dividía, sí. Se criaron viendo Domingão do Faustão. Si ibas mientras nosotros veíamos Feliz Domingo para la Juventud. Si ibas hacia el oeste, veías ATC, y si ibas hacia el este, veías Bandeirantes. Bien, lo último de Brasil, y antes de comentarles nuestro otro contenido del día de hoy, ¿Hay es más? día de columna, también, como todos los días. Una cortita de Bolsonaro, que es la última Cuente. que salió. Bolsonaro hace un tiempo se tuvo que hacer los exámenes de COVID-19 porque funcionarios de su gobierno dieron positivo. Bueno, recién los mostró, ahora, pasó casi 2 meses sin mostrarlos, y lo hizo después de una orden judicial, porque se considera que la salud del presidente es información pública y se debe saber. Bueno, los 2 exámenes que se hizo le dieron negativo, pero lo más particular es que para hacer esos exámenes usó un seudónimo, no usó su nombre. Y ahora le están pegando en Brasil por eso, pero es impegable, no le importa nada al tipo, ¿no? Y él dice que no usó su nombre, porque ¿cómo va a usar su nombre si es el presidente? Y la gente, si no, eso se puede usar en su contra, y etcétera, etcétera. No usó su nombre. En uno se hizo llamar Ayrton Guedes. ¡Qué hermosura! Y en el otro se hizo llamar Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz. Hermoso. Porque yo puedo llegar a entender que no utilice su nombre, ponerle en la paranoia y que algún asesor le haya dicho, no, ¿cómo va a ir Jair Bolsonaro? Ponele. Pero después que te dio negativo, lo primero que tiene que hacer el presidente ante su población es decir, señoras y señores de la República Federativa de Brasil, su presidente no tiene COVID-19, sigamos adelante. Pero no, ni así lo hizo. O sea, es inentendible por ningún lado. Es de lo que hemos hablado un montón de veces, y te dejo el pie para que cuentes lo que viene en este miércoles 13 de mayo. Muchas veces, y en Brasil últimamente a diario, la realidad supera la ficción. Bueno, hablando de realidad y ficción, hoy precisamente tenemos a la alérgica a la nueva normalidad, que arrancó hace un par de miércoles atrás, hablando precisamente de eso que consignaba Gastón en el día de hoy. Así que vamos a estar hablando de teatro y nuevas tecnologías, y de cómo se ha adaptado al teatro, cómo se ha adaptado el teatro a estos tiempos. Haceme acordar, porque después me voy a olvidar, de que en ese momento, antes, durante y después, invite a los y las oyentes de Radio Azotea que tienen la chance de divertirse un rato con mi amigo Fernando Serra, el licenciado Tololo, que está haciendo estos shows que ahora están de moda, obligados en cuarentena, que podés adquirir para verlos en tu casa. Bueno, mi amigo Fernando Serra, el licenciado Tololo, tiene un show en Lipas. Bueno, muy bien. Vamos a, en algún momento, capaz que... Vos haceme acordarnos. Llegamos a hablar vos con del licenciado Tololo. Bueno, muy bien. Te voy a cambiar el orden de los temas, ¿puede ser? Claro que sí, cómo no. Pero si te aviso no pasa nada. No, claro. Te aviso previamente. Vamos a escuchar la canción seleccionada con el número 2. Vamos a abrir el programa con una hermosa canción de Martín Felicérgico, que editó el año pasado un disco llamado A+B, sensación del indie local en el año 2019, haciendo una canción que se llama Del 1 al 3, que es la que cierra ese álbum que, como decíamos antes, se llama A+B. Esta noche hace frío y un poco llueve, en la cama cae algo que parece
cigarros caídos, todos en el suelo. Absurdo parece usar un cenicero. Un cenicero. Cada pitada es un golpe al pulmón, a cada bocanada ahumando el corazón. Yo solo pregunto, por esta vez, ¿cuánto vos me querés? Del 1 al 3. Del 1 al 3. De seguir así, un poco más cuerdo, con tanta nicotina en el cerebro, entre tantas palabras que quedó suelta, se me olvidó cerrar con llave la puerta. Con llave la Este es mi penúltimo enfrentamiento entre las verdades y las cosas que invento. Yo solo pregunto, por esta vez, cuando vos me querés, del 1 al 3. De seguir así, un poco más cuerdo, con tanta nicotina en el cerebro y entre tantas palabras que quedó suelta, se me olvidó cerrar con llave la puerta. Martín Felizérgico, entonces su disco, su segundo álbum, se llama A más B, y de ahí extraíamos esa canción llamada De 1 a 3, la canción que cierra ese disco que dentro del ambiente del indie rock uruguayo el año pasado caló hondo. Así que, bueno, era la apertura musical del día de hoy. Ya se puede decir que es de noche en la ciudad de Montevideo. ¿Cómo estará Brasil? ¿Cómo estará el estado de Santa Catarina a esta hora? La noche ya llegó hace un rato. Lo primero que tenía para decir es que no le mentí cuando hace un rato hacíamos el contacto previo y él me decía que ya era de noche en su lugar y que yo tenía aún en nuestra azotea sol por detrás, que cuando volviéramos a comunicarnos y fuera el momento de charlar al aire en nuestro site alojado en UK, cuando volviéramos a reencontrarnos con Julio Martínez, que ya nos está escuchando, Guille, para tu tranquilidad, porque obviamente lo que yo estaba haciendo con todo esto era estirar hasta que Julio apareciera. Julio iba a ver por sobre mi espalda el mismo edificio que vio hace un rato cuando charlamos por primera vez, pero ya sin sol. Está conectando con el audio. ¿Estás por ahí, Julito? Con las manos bien llenas, ahí, buenazo. con las manos llenas de harina, de hacer pizzas. Eso es lo primero y lo importante. Viste que no te mentí, Julio. Había sol cuando hablamos hace un rato. Ya es de noche en la azotea. Mismo se ve ahí anocheciendo. Oh, ¿qué lo tiró? Y lo segundo importante, ¿cómo te quedó la masa de las pizzas? Porque fue eso lo último que te escuchamos decir. Bien, acá están creciendo, mirá, impecable. Bueno, ¿cómo está Juleu? ¿Cómo está el estado de Santa Catarina? ¿Cómo está el paraíso de Praia do Rosa? Vamos a hacer Grande, como un panorama. Acá las ondas siguen rolando. El agua está divina todavía y está medio zafando del coronavirus. Acá está un poco más tranquilo que el resto de Brasil. No hubo, por ejemplo... Pararon antes. Bien, no hubo casos cuando me hablas, acá está mejor que el resto de Brasil, ¿me hablas del estado de Santa Catarina en general o me hablas de esa zona que junta Garopaba, el municipio de Imbitúa, Praia do Rosa? Sí, dentro de Santa Catarina, esta zona
está igual que Florianópolis, más o menos, y otras que tienen contagios, sí, un poco menos que Florianópolis, que es donde hay más. Después está Yapecó, más para arriba, y otros lugares que están medios así, un poco más, pero mismo así llega, no sé, al 16% de la ocupación del CTI. Acá es porque hay otra infraestructura, ¿no?, que en el resto de Brasil, y tal. Se cortó antes también acá, e inclusive Praia do Rosa quedó tipo una isla, vinieron unos camiones y tiraron tierra en las salidas, en las dos entradas, y por 14 días después vinieron las presiones del gobierno para flexibilizar, y se flexibilizó capaz un poco antes de lo que se podría haber achicado. Ya los feriados del 1 de mayo hubo gente, en los picos también, el pasado, el del Día de las Madres también había algo de gente circulando, y entonces, bueno, Mirá pero vos no es así como es el resto de Brasil. Qué particular eso que contás, que no tenía ni idea. O sea que al principio, cuando el tema se hace presente, bloquean Praia do Rosa. Pero eso fue para evitar más que nada la entrada de turistas, ¿no? Sí, para cortar el turismo y también entre sí, porque los primeros casos acá fueron en Imbituba, unos que habían ido a un crucero, y ahí Garopaba medio que quiso cerrarse, viste, que están muy comunicados, Imbituba y Garopaba, y medidas locales, como fueron así, a efectos más chicos, después un poco más grandes. Ahora, por ejemplo, en Imbituba hay 20 casos confirmados, en Garopaba hay 2, hay en la vuelta, hay que cuidarse, ¿viste? ¿No? Italia, andan con máscara la gente, y un poco se cuidan, pero que es medio así por cada uno, ¿no? No hay una, digamos que no hay una exigencia de, por ejemplo, de aislarse ya a esta altura, ¿no? Y de salir con tapabocas. Eso está en cada uno, lo dejan a libre albedrío, digamos. No, totalmente al libre albedrío, no. Así en los locales cerrados, los comerciales, tenés que entrar con máscara sí o sí, ¿viste? Y los supermercados grandes te toman la fiebre antes de entrar, y igual las posadas, hoteles grandes también, es que pueden trabajar, poner con el 50% de lugares, pero mismo así tienen que tomarle la fiebre. Si hay un caso con fiebre, como que se reporta un sistema pero en otro sentido ya se venía flexibilizando acá con las actividades comerciales. El último decreto de Bolsonaro, ese que decreta necesidad básica, el gimnasio y las peluquerías y los salones de belleza, acá ya estaban funcionando. Y cómo... Es todo muy desparejo acá, hombre. Sí, claro, era un poco lo que comentábamos recién, ¿no? Como que hay una cabeza que es la del presidente totalmente díscola, y los estados que hacen más o menos lo que a cada uno le parece, lo que cada uno considera. Me interesaba particularmente Praia do Rosa, porque ahora que nombrabas a las posadas y que están trabajando nuevamente, claro, es un pueblo que la mayoría de sus habitantes hoy por hoy viven del turismo o de lo que el turismo derrama. Están las posadas esperando a los turistas, pero también está el del súper y el de la ferretería y todo giran en torno a esa actividad. O sea que ahora se puede ir a hacer turismo a Praia do Rosa. Sí, ahora se puede, o sea, se puede llegar, la gente que se mueve en auto, ¿no? Porque ómnibus y eso no hay, pero se puede hacer turismo, alquilar una posada, algunos lugares para comer hay, ¿viste? Manteniendo todas las nuevas normas y todo, pero igual acá la temporada bajaba ahora, siempre se perdió acá la gente, marzo y abril que era un buen mes, que se trabajaba, pero después si no, como que hay una temporada media baja, acá no es como otro lugar de Brasil, desde junio, julio, agosto, ponele, que igual iba a achicar, no es tanto el impacto así para el turismo. Bueno, y en un lugar que es uno de los lugares, y toda esa zona, ¿no?, considerada un centro para practicar surf de nivel mundial, ¿no?,
con olas reconocidas a nivel mundial, olas muy famosas. El tema del surf fue todo un tema al principio, ¿no? Bueno, fue un tema en todos lados, incluso acá en Uruguay sigue siendo polémico, pero haceme un raconto, contame cómo se fue manejando en Brasil y cuál es la situación actual. Y no, ahora acá en Santa Catarina, por el tema del coronavirus, ya pasaron las restricciones. O sea, las restricciones ahora en las playas son de que se pueda hacer deportes, no se podría ir gente con sillas, que todavía va algunos a hacer playa, pero en su momento cuando yo llegué el 20 de marzo, al otro día, ya suspendieron el surfing acá en Santa Catarina, al mismo tiempo que en San Pablo y Río, que son otros lugares que todavía siguen, allá no se puede surfar todavía porque sigue mucho más salado la pandemia. Pero acá estuvieron 2 semanas, en esa semana sobre todo, pasando semana de turismo, que traía mucho turismo, el surfing y toda la aglomeración. Pasando esa semana, ahí creo que a la semana ya se dejó surfar, simplemente con esas recomendaciones de que la gente no fuera con la familia para la playa, o sea, que fuera a surfar, a pegar la sonda y se volviera para la casa, para que no se juntara una galera, ¿sí? Y ahora después comenzó la taíña ya, lo que pasa es que en el impas que quedaron sin el coronavirus liberado para surfar y que arrancó la taíña habrán sido 1 o 2 semanas. Eso es bien particular. Yo Ahí quería llegar porque eso la otra vez me quedé a mitad de camino para un tipo que no surfa y desconoce bastante, pero tiene todos los cuentos, porque se venía el momento en el que estaba candente. Estaba Guillermo con su tabla ahí, loco de la vida, y del otro lado venía el hombre con la red, y era el momento en el que era, bueno, vamos a darnos. ¿Cómo es esa jugada? Contámela vos, Julio, que estás ahí, y no Guillermo que la lee por WhatsApp. No, ya estaba más tranquilo. Hubo años que eran bien así como vos decís, salían los pescadores de los galpones y los surfistas, sobre todo cuando había más de 2 metros, 2 metros y medio, que ahí se está liberado para surfar, no estaba el tamaño de la ola, y siempre hubo así lugares que había pica, viste, playas más que los pescadores entre ya habían. Acá Rosa siempre fue más amistosa, digamos, por ejemplo, Playa Vila, Silveira y otras más pesadas. Convivían, ahí convivían. Sí, ahora este año está todo en general más restrictiva para el surfing, la temporada esta de la taíña, porque aparte se superpone la temporada de la taíña en sí con el plan de manejo, que todo esto es un área de preservación ambiental, viste, desde Naufragados, del sur de Florianópolis hasta Rincón, allá abajo, que queda casi en Río Grande. Todo lo que va con la costa es el área de preservación de la ballena franca, y salió el plan de manejo, que el plan de manejo son unas directrices que, por ejemplo, dice que en la época de la taíña no se puede directamente en muchas playas, que antes estaba el sistema de bandera y se juntaban la comunidad de los pescadores, la comunidad de los surfistas, y decidían de mañana qué bandera poner, si se podía surfar o se podía pescar. Y bueno, entonces eso llevó a tener un poco más de presión. Porque yo hago el planteo y lo hago en tono humorístico en esta cuestión de darle la batalla al surf, pero hay que entender también, y era lo otro que te quería preguntar a vos, que el surf se da cuando las circunstancias del agua lo permiten. No es un deporte que uno pueda hacer en todo momento y a toda hora, como por ejemplo agarrar una pelota e ir al campito a jugar al fútbol, que solo falta tener ganas, porque incluso cuando llueve siempre está el cuento de que es mucho más divertido ir a jugar al fútbol si hay barro, porque lo hace mucho más épico. Pero el surf necesita que la ola esté. Entonces, pero ahí tienen casi todos los días. Ahí tienen casi todos los días. Eso no sucede. Para el nivel... Para el nivel Yoruba hay casi todos los días. Digo, pero ¿cómo ha sido en este tiempo en el que a todos nos han faltado cosas, para un tipo como vos, Julio, que está acostumbrado a agarrar la tabla a diario y tirarse al agua? ¿Cómo ha llevado ese lugar de esa ausencia de algo que para vos es lo más normal, y casi uno podría decir, el Julio se lava la cara en el agua ahí con la tabla? Sí, es medio a veces inhóspito, a ver que te encontrás cuando hago la trilla y voy llegando a la playa, a veces ves unas aglomeraciones de gente con esto de la zafra de la taíña, solo queda liberado el canto norte y decís, me voy a tirar, no me voy a tirar, me tiro acá, problema con los pescadores, me tiro acá, me tiro en el medio se da ahora cuando entran los mares del sur, aparte de los mares del sur,
que para mañana marcan como 2 metros, traen también el agua fría y tienen la taíña. Entonces ahí se juntan los intereses, porque vienen todos los cardúmenes, que ya agarraron unos cardúmenes lindos, y ahí es donde tienen que negociar, viste, los pescadores con los surfistas, a ver si nos dejan o no nos dejan, pero espero que marche bien por ahora. Por ahora no hubieron problemas. Me llega a través de WhatsApp llega una... Tengo el dato. Sí, llega en realidad, no es una aclaración, pero sí una puesta en contexto del Martínez con maldad. Está el Martínez malo, que es Rufo, y está el Martínez bueno, que es Julio. Y el Martínez malo nos dice así: taíña le dicen los brasileros a la lisa, a la popular lisa que se pesca acá en el Río de la Plata. Yo estaba a punto de preguntar similar a qué era la taíña para poder acercarme yo, en el poco conocimiento que tengo de pesca, a ver qué era, similar a qué tipo de pescado, pero... Ahora dejemos que lo cuente el Martínez bueno, porque el Martínez malo sabemos que puede tirar una fruta ahí. Al Martínez bueno le creemos. Es mismo, ¿no? Es así. Son las lisas, las lisas bobonas, le llaman allá en Playa Verde, las que son más grandes. Las grandes mismo, que vienen en cardúmenes acá de las lagunas del sur, y vienen, viste, entonces ya vienen en un viaje en el mar, las carnes quedan más ricas. Ya en Montevideo, cuando comían de los caños las lisas, mucha gente le agarró idea y no se come tanta lisa, porque la veían ahí. Pero esta que viene acá, viene navegando por el mar, y tiene, le dan acá con la grasita toda la lisa, les encanta. La lisa es un pescado fuerte, así, gorduroso, comen con las huevas, las tejas, todo. Bien, para hay ir... lisa de 7, 9 kilos, gigante. Un tamaño lindo. Para ir cerrando, Julio, vos sos un hombre de 2 países, con un pie en Uruguay y un pie en Brasil, con parte de tu vida en Uruguay y parte de tu vida en Brasil. ¿Qué pasaría, vos que sos uruguayo, si querés venir hoy a Uruguay? ¿Podés hacerlo naturalmente? ¿Tenés transporte? ¿No tenés transporte? ¿Tenés que llegar solo hasta la frontera y pasar caminando y como uruguayo te dejan? ¿O no te dejan porque venís de Brasil? ¿O te dejan y tenés que hacer cuarentena? ¿Cómo es la situación si te da un día por venir a ver al Martínez malo, por ejemplo? Que siempre se pone contento cuando te ve. Que ya me lo pregunté. Conozco una persona que fue también a buscar un hijo igual que yo, que si es uruguayo te dejan entrar a Uruguay, pero tenés que pasar como por 5 barreras, y hasta a veces no sé si te iban a tener haciendo cuarentena en alguna frontera, que no sé. Pero yo lo que sé es que para llegar hasta la frontera ya ómnibus no hay. Están los BlaBlaBlaCar, que es una aplicación de tipo Uber, pero así, que te llevan a más distancia, que sería la única forma, ¿viste? O yo tengo una moto, pero si no, ómnibus no hay. Sería así llegando. Después problema para entrar, si sos uruguayo, te dejan entrar, pero tenés que pasar todas las barreras que del lado brasilero, del lado uruguayo, y después te comerás la cuarentena, calculo. Claro, estando acá en Uruguay te comes los 14 días mínimo encerrado. Sí, igual que cuando yo vine para acá, que iban ahí en marzo, cuando saltó todo, que Santa Catarina cerró, decretó estado de calamidad pública y no había más ómnibus para llegar, vino un ómnibus de evacuación y tuve que quedarme 14 días, acá en casa mismo, sin ir ni siquiera a ser mandado por las dudas y todo eso, porque el ómnibus tenían hasta las manos, 40, 50 personas, nadie de tapaboca, era todo claro, como ganado nomás. La gente tratando de llegar a su lugar de origen, digamos, desesperado antes de que cerrara todo. Sí, más bien. Bueno, Julio, ha sido un placer este contacto, este pantallazo tremendo. Desde el estado de Santa Catarina, de Praia do Rosa. ¿Cuándo vamos, Guille? Y bueno, ahora está El complicado. placer para mí, los espero acá con unas pizzas con camarones y cuando vengan unas No, nosotros yo me estoy afilado con esa taíña gordurosa. Con huevas. Yo me quedé con esa, quedé con la gordurosa con huevas. No la taíña que sacás acá y la tirás porque come, como decías bien, claro, al lado del caño de saneamiento. No, está buenísima, a mí me encanta. Ahora viene la época de la taíña, acá son como 3 meses y los pueblitos empiezan a hacer fiestas, cada comunidad. Fiesta de la taíña, eso era antes, ¿no? Cuando no había coronavirus. Ahora está ibas prohibido. a comer taíña a la teja acá, taíña allá. Qué hermosura.
Bueno, abrazo grande, ¿eh? Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Julio. Gracias por estar, por darnos estos minutos. Tremendo, Julio, abrazo grande. Beso a la Saludos fría. ahí, saludo al conde de cumpleaños, a mi vieja. ¡Hija! Oh, muy bien, el Conde, un amigo Qué buen que cierre. no nos debe estar escuchando. Pero se lo vamos el a Conde, llegar. por ejemplo, y esto es interno porque la gente no va a salir, también como está el Martínez malo y está el Martínez bueno, está el Lista malo y el Lista bueno. El Conde es el hermano bueno de los hermanos Lista. Pero eso es Mucho mejor el Conde que el Lista. una cuestión interna que solo los que conocen, disculpen los que no saben de quién estamos hablando, solo los que conocen van a entender la guiñada. Pero pará, lo que pasa es que es facilísimo lo que estás planteando. Ser más bueno que Rufo y que el Lista es muy fácil. Tampoco están haciendo malabar el Conde y el Lista. El Conde y Julio. Quiero decir esto para que tampoco se vaya con el pecho inflado a amasar ahora pizza con camarones, Yuleo allá. Voy a tomar toda la gaseosa sin cargo consigo. Estaba ahí todavía, Julio. Un abrazo. Nos vamos a escuchar algo de música, entonces vamos a poner una canción del señor Diego Presa desde su álbum del 2013, si no me equivoco, que se llamaba 13 Palabras, una canción que se llama Tu Lengua. A la vuelta, Florencia Caballero, la alérgica a la nueva normalidad, para hablar de teatro y nuevas tecnologías. Sos un perro que lame la herida, que lento, lento devuelve la vida. Tu lengua rosa la luna, perro devuelve la vida. Lengua rosa de luna, salva lo que hay que salvar. Perro que lame. El señor Diego Presa entonces haciendo una canción que se llama Tu Lengua desde su disco 13 Canciones, un álbum del año 2013. Diego Presa es el cantante de Buceo Invisible y uno de los integrantes de el trío El Astillero. Los otros dos son Garo Araquelian y Franny Glass, nuestros Crosby, Still, Nash & Young, por hacer algún tipo de comparación de esas que me encantan a mí y que no le interesan a nadie. Gran trío El Astillero, gran banda Buceo Invisible, y las cosas que hace Diego Presa como solista también están muy buenas. En este disco particularmente acompañado en la guitarra por mi amigo el Nacho Durán, que tuvo gran participación en los arreglos musicales de ese álbum. No es el último de él en su carrera solista de Presa, pero bueno, es uno de los discos que anda por ahí, por el medio de su discografía solista. Otro de los intérpretes de esos que uno cuando lo escucha cantar dice, ¿por qué no lo escucharé más seguido? ¿No? ¿Qué cantor? Está salado y gran letrista, ¿no? Además. Gran letrista y, pero uno y quizás hacedor de buenas melodías. Quizás como compositor ya lo tenía, ¿no? Y ahí en ese lugar lo ubicamos todos y ya lo tenemos.
y como compositor desde lo musical también, pero quizás en este último tiempo, o yo lo he descubierto, y capaz que me decís, no, siempre fue así, Gastón, sos un gil. No, yo no. Buceo Invisible es una banda que tiene muchos años, pero que se empezó a hacer conocida no hace tanto. Conocida para un gran público en el cual me puedo incluir. Yo te diría que no hace mucho más de 10, 12 años. Ahí va. Si bien es un colectivo artístico, porque va Es más verdad. allá de la música, involucran otras disciplinas siempre, También. que trabajan hace muchos años, gente del barrio Buceo, con muchas inquietudes artísticas y que decantaron en ese proyecto llamado Buceo Invisible. Pero A mí lo que me pasa es que Presa despegó Ahí también está. por otros lados, ¿no? en post Buceo Invisible me encontré con un intérprete en Diego Presa, iba a decir como pocos, y no es así porque son un montón, pero del carajo. Sí. Otra que tiene inquietudes artísticas varias Muchas. y multidisciplinaria, La maestra. la maestra, excelente, La maestra. excelente, es Florencia Caballero. ¿Qué dice Flor? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, muchachos? Es maravilloso porque hay uno en la azotea, otro en su casa y yo estoy acá en mi escritorio. Es divino esto. La verdad que sí. Todos. ¿Están escuchando? Sí, Perfectamente. perfectamente. Todos en su ámbito natural, porque hasta la azotea se ha convertido en Sí, el ámbito sí. natural de Lepra. Yo me hasta siento, ahora. como en mi casa, en este lugar, a pesar de que debo decir, y aprovecho para contarle a la gente, que es la tercera locación que visito en la azotea. Arrancamos en el fondo, cerca de mi apartamento, después nos mudamos al frente, cerca de una de las ventanas de Guillermo, La de mi cocina. la de la cocina, y ahora en esta nueva normalidad, también para Radio Azotea, estoy cerca de El living. el living de Guillermo, por tanto estoy en la tercera locación de Radio Azotea y no lo conté ayer porque quedé parapetado. Mientras hacía el programa, por primera vez apareció una vecina en la azotea mientras estábamos en vivo, Y se sorprendió, ¿no? y además ¡Me muero! es la vecina que vino a descolgar la ropa de las dos cuerdas que estaban más cercanas a donde Pero estaba yo. vos no le dijiste que esas son las cuerdas que me pertenecen a mí. Bueno. Ya vamos a empezar a hablar de líos entre vecinos. Bueno, pero esas ¿qué- son las mías, las qué puse hizo yo, Lepra? ¿Qué esas hizo- cuerdas. ¿No? qué hizo No puede Lepra? colgar ahí, decirle. Que hizo Lepra rápidamente, sacó su celular y alumbró con la linterna del celular y ahí ya generó empatía. La vecina dijo, yo sabía que acá había gente que hacía radio, pero también escucho de noche. Yo le dije, no, ¡Guau! bueno, yo también hago radio de noche. Y se llevó el link anotado en su celular. Por tanto, acá se generan dos grietas y lo quiero compartir ahora que somos tres y no va a haber un empate. La vecina se llevó el link para escucharnos o se llevó el link para escribirle a la inmobiliaria. Y miren, No. y están haciendo radio acá lo puede escuchar, acá está la prueba. Si Enter. si es la vecina nueva, es la vecina buena onda, me parece. No, tremenda buena onda. Así que vamos a abrirle crédito nosotros, que ya somos casi los dueños No, de este lugar, ¿no? Soy el dueño. Mirá, Los no nos dueños saca son nadie pocos, de acá. chiquilines. si hay algún Yo lugar, estaría muy molesta si fuera vecina de ustedes. Si Yo hay debo algún confesar. lugar- Muy molesta A ver. estarías. bueno. ¿Eh? ¿Estarías muy molesta con nosotros? Ah, sí, muy molesta estaría. Después se me pasaría. Pero- Los conocería, me parecería Claro. que son dos locos de la guerra, Si esto- como dice mi madre, si esto y fuera se me pasaría. en- Pero al principio me resultaría sospechoso. Si esto fuera en tu edificio, pasarías por todos los estados como es tu vida. Primero, te parecería horrible y espantoso que estamos invadiendo un lugar. Exacto. Después te parecería horrible y Exacto. espantoso porque no se te ocurrió a vos. Y lo tercero, Exacto. te parecería horrible y espantoso, pero lindo a la vez, y serías una más. Estarías con tu termo y tu mate sentada acá al lado mío con distancia social haciendo el programa con nosotros. Lo divertido sería que si esto pasara en mi edificio, como es un edificio muy particular, ustedes estarían se les llamaría Radio Balcón, Excelente. y estarían en un balcón que da a todos los demás balcones de los apartamentos del edificio. Escucharían a los niños andando en bicicleta por el patio interior del Excelente. edificio. Tendría un paisaje sonoro bien particular. Excelente, me encantaría. Anotá, Guillermo, entre todos esos lugares que te han invitado, El balcón. me acabo de autoinvitar a ese balcón interior de Florencia Caballero y colocar un Además, micrófono, no te quieras- como nos enseñó el Chancho Leñani, en el piso para que se escuchen el rodar de las bicicletas de los niños.
además las fotos que sacaría producción serían increíbles. Bueno, tomamos la palabra Los entonces. tomamos la posta. Estaba esperando que a ver si me daban entrada o si me daba entrada a mí misma, como No. a veces Te hago. tomamos la palabra para ir al balcón. Te caemos con la productora, que ya aparece poco en la azotea, pero cada tanto aparece y tira unas fotos. Y además te damos la posta para iniciar, para que inicies la columna de el día de hoy y hables de lo que ibas a hablar. No, si querés para no la... te dejes, para. no te dejes llevar más por nosotros, que si nos ponemos a hablar no paramos más. Mirá lo que te voy a decir, Flor. Si querés para mandarte la posta de esta columna, te mando un audio de WhatsApp. Ay, me parece maravilloso y así sale al aire porque lo pongo cerca del micrófono, todo sería genial. Bueno, teatro y tecnología, muchachos. El otro día, el señor patrón, el patroncito, ¿vio? Me mandó un mensaje que hablaba sobre una obra de teatro que se está estrenando maravillosamente en este momento en donde ya no hay teatro como teatro, entendemos, teatro en el antiguo entendido del teatro, o teatro en el tradicional entendido de lo que es teatro, diciéndome, mirá vos esto, que es una obra que se llama Teatro de Cuarentena, escrita por un dramaturgo español llamado Santiago Loza, es muy, muy famoso, muy conocido, tiene obras muy interesantes, entre ellas La Mujer Puerca, que es una obra increíble que se estrenó acá en Uruguay, que fue un éxito también en Argentina. A nivel internacional se ha estrenado esta obra. En este caso, Amor de Cuarentena es una propuesta de la directora Jiménez, de una dramaturgia de Santiago Loza con una dirección de Jiménez Echeverría que se va a hacer no solamente en Uruguay, sino en otros países de América Latina. Si no tengo mala información, creo que en Ecuador y en dos más que en este momento no me acuerdo cuáles son. Acá los encontré. Ecuador, Argentina y España. Lo que tiene de interesante, más allá de un elenco muy, muy interesante, con algunos actores muy conocidos, lo que tiene de interesante esta obra y lo que me pareció que era interesante y sobre todo que le podía interesar a Guille, es la cuestión del medio en el que esta obra va, porque es una obra de teatro que uno no va a un teatro a ver, porque en este momento los espectáculos públicos están cerrados y por lo tanto no se puede ir al teatro, sino que es una obra en donde el personaje con el que uno decide comunicarse se comunica con uno a través de WhatsApp. Sí, Santiago Loza es argentino. Vive en España, pero es argentino. Me chusmean acá. Dije que era español. No, Dijiste que era español. Llegan audios de WhatsApp. Dijiste que era Sí. Que también dicen que ya hubo un programa de radio que se llamaba El Balcón. Sí, famoso. Famosísimo. Ah, precioso. Me encanta. A mí me encanta robar cosas. Me parece que es importante robar cosas. Creo que vivimos en una situación de alteridad absoluta, así que robemos tranquilamente. Para una frase de un director que yo conozco que dice: para robar hay que robar bien. Si está bien robado, nadie te puede decir nada. Bueno, lo que me parece interesante, para volver sobre lo que veníamos hablando, es este mecanismo de la comunicación a través de WhatsApp. En esta obra, en Amor de Cuarentena, un actor que uno elige en el momento de la adquisición de su entrada, se comunica con él o con ella, con el espectador, por WhatsApp a lo largo de una serie de días. Estos mensajes no pueden ser respondidos, eso es bien importante, porque hay una cuestión hay una cuestión ahí del contrato de ficción que se hace con el otro cuando estás en una situación, en una situación ficcional, que en este caso es un poco protegida por esta cuestión de que el otro no te puede contestar. Porque claramente en ningún momento cruza el umbral de ¿podría ser esto real? Hay otras cuestiones que sí tienen espacios más interactivos, vamos a hablar sobre la interactividad un poquito más adelante, pero en este caso no es interactivo, la persona te envía retazos de una historia de amor que a Loza le viene a la cabeza o la imagen
que sedimenta esta idea es una cosa que pasa cuando comienza la cuarentena, que es que las personas aisladas, encerradas en sus casas, empiezan a comunicarse por teléfono con sus exparejas. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con esto del mensaje de amor de un vínculo que ya no es. En eso se mueve esta obra de teatro, pero para mí era súper interesante rescatar esta cuestión del mensaje de texto. ¿Pero por qué del mensaje de texto? Porque en realidad esta no es la primera propuesta que utiliza a una tecnología como una red social como WhatsApp para generar una obra de teatro. ¿Por qué no es la primera vez? Se han realizado otras experiencias cuando todavía no estábamos en cuarentena que tenían que ver, por ejemplo, con un viaje por la ciudad de Montevideo que se llamaba Lado B, una obra de Florencia Lindner, una propuesta interesantísima en la cual uno hacía una recorrida por el centro de Montevideo en donde de vez en cuando se encontraba con algún personaje que era un actor interpretando un personaje o una actriz interpretando un personaje, y formaba parte como de un grupo que iba siguiendo a estos actores por la ciudad, pero no solamente, y acá es lo que me parece bien interesante en la intersección con la tecnología. También recibías mensajes de WhatsApp a lo largo de todo el proceso que te iban ubicando en los lugares en donde estabas y te iban proponiendo que hicieras algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que te proponía que hicieras era que escucharas una música o durante 10 minutos sentado en el banco de una plaza. Y era muy interesante porque el texto que acompañaba terminaba ficcionalizando cosas que sucedían en la realidad. ¿Qué quiere decir? Había un determinado momento, la obra duraba como 2 horas más o menos, en el que empezabas a dudar si lo que estaba sucediendo en la ciudad a tu alrededor realmente no formaba un poco parte del relato que te estaban haciendo a través de WhatsApp. Eso es muy interesante porque lo que hace es trabajar con esta cuestión de que la ficción está en todos lados y no solamente arriba de un escenario, que es una cosa que ya habíamos venido hablando en algunas columnas anteriores. Entonces, estas obras que utilizan estas nuevas tecnologías de la comunicación para generar espacios de relatos, lo que hacen es jugar con la idea de dar nuevas lecturas a cosas que ya están ahí. Un ómnibus, un mensaje, un audio de teléfono, cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana que en realidad pueden tener una lectura distinta. En ese camino hubo una intervención urbana en el último Festival Internacional de Artes Escénicas el año pasado, que se llamaba Remote Montevideo, de una compañía alemana llamada Rimini Protocol, que también hacía un tour por la ciudad y que con auriculares vos ibas siguiendo una voz generada por computadora. Extremadamente sensorial, porque te llevaba no solamente por lo que uno está acostumbrado cuando hace un paseo por la ciudad, que es lo visual, sino Exacto. Que al ser con auriculares y utilizar también el sentido del oído, pasaba también por otro lugar, remote. Exacto, además tenía otra cosa, esto que vos decís del sentido del oído. Nosotros cuando estamos en una obra de arte escénica, también escuchamos. El tema es que acá escuchás vos solo y no estás seguro de qué es lo que está escuchando el otro que está al lado tuyo. No, y además hay toda una cuestión del rictus, de colocarse auriculares, que no es lo mismo de que compartir el espacio sonoro con otra persona. Exactamente. Esa es una diferencia sustancial que, por ejemplo, sucede en el espectáculo Superplugged de Nicolás Arnicho. No es lo mismo ir a ver un recital que ir a un recital y conectarse a auriculares. No es igual. Y he visto 1000 recitales y me pasó otra cosa en el Superplugged. Con el Superplugged también era una de mis referencias de arte uruguayo que es escénico y que tiene que ver con la mediación tecnológica profunda. ¿Qué quiere decir esto? La tecnología nos propone, a través de estas obras que vengo mencionando, hacer una experiencia sensorial. Hay otros 2 espectáculos que tienen que ver con esto también. Hacer una experiencia sensorial en donde sentimos cosas
o percibimos cosas que tal vez no percibiríamos de otra manera. También sucede que hay un campo de lo filosófico que estas obras a veces abordan. Pasaba mucho con Remote Montevideo eso. Esta voz que vos podías escuchar, que no era una voz humana, hacía preguntas profundamente filosóficas sobre realidades absolutamente cotidianas. Y eso era muy interesante y te colocaba en una situación distinta, claro, como espectador. Y lo otro que quiero decir es que cuando uno piensa un recorrido por la ciudad, no estamos hablando del bus turístico que te va diciendo, y aquí a la derecha el Palacio Legislativo, fundado en 1930, pim pum pam. No es eso lo que estamos hablando. No, era una experiencia que tenía que ver mucho más con la experiencia de cuando uno se pone a caminar por una ciudad y se pierde sin saber en dónde está. Tal cual. Era eso. No hablaba sobre la ciudad de Montevideo específicamente, sino que hablaba sobre el significado de los lugares geográficos. Por ejemplo, tenía una escena en un shopping en donde observabas a la gente comprar. Ahí va. Y la voz hablaba sobre cómo observabas a la gente comprar. Era muy, es una propuesta muy interesante. Remote tiene versiones en varias ciudades del mundo, porque su primera versión fue Berlín, pero luego se hizo en Japón, se hizo si no me equivoco, se hizo en Buenos Aires, se hizo en Santiago de Chile, se hizo en muchas ciudades del mundo, en Europa creo que se hizo en casi toda Europa, y tiene este tipo de particularidad. Ahora quería pasar a otra. Tengo antes sí, dale. Perdón la interrupción, tengo una afirmación. Opa. Interrumpime. Y después una pregunta, la pregunta sin ninguna pizca de ironía ni nada. La afirmación sí es irónica. Todo esto que estás contando es parte de la batalla que el teatro le está ganando al cine. Totalmente. ¿No? Estamos de acuerdo. Es un afán, no suspéndalo. Después del debate aquel que tuvimos, donde se habló teatro versus cine, cine versus teatro. Es un afán. Esto ya, con todo esto que me contaste, que yo estoy escuchando así, no he intervenido porque soy totalmente ignorante de la obra Remote, pero he escuchado con atención. Pero después la pregunta, esta sí sin ninguna pizca de ironía, vos te referías, sobre todo cuando hablabas de la propuesta de Santiago Loza, obra de teatro. ¿Está bien llamarle obra de teatro? Algo que te llega por WhatsApp, que si bien hay un actor del otro lado que está interpretando un texto, que lo escribió un director de teatro y está siguiendo una línea argumental que incluye fotos, videos, audios, texto escrito, etcétera, etcétera, podemos de todas formas hablar de una obra de teatro. Bien. Esto que me preguntás es clave y ha sido tema de discusión en simposios de teatro y en festivales internacionales de artes escénicas en los últimos casi 10 años, más o menos. Imagino a gente rasgándose las vestiduras al grito de ¡no, esto no es teatro! ¿Sabés que no? Mirá. ¿Podrás creer que no? Mirá. Porque, ¿qué pasó? Nosotros tenemos un teórico de teatro muy importante que se llama Jorge Duati, que es argentino, que da una definición hace unos 15 años más o menos, 20 años capaz, creo que 20 años, ahora tengo la bibliografía y las fechas todas confundidas, que es la definición de convivio. Dice que el teatro, voy a dar la definición larga. En la primer columna hablaste de convivio, me acuerdo. Exacto, voy a dar la definición larga de nuevo y la voy a partir en partes chiquitas pero rápidas. Es la generación de poiesis en escena, en convivio. ¿Qué quiere decir esto? Poiesis vincúlenlo a lo poético, la poiesis, ¿verdad? Como suena parecido, vincúlenlo a eso. Tiene matices, pero vincúlenlo a eso. La generación de metáfora, podríamos decirlo de una manera muy sencillita, de metáfora en escena, en convivio. ¿Qué quiere decir? Yo estoy frente a un otro que hace eso adelante mío. Eso es el convivio. Sin embargo, la irrupción de la tecnología en las artes escénicas en todos estos últimos años y la aparición de algo muy especial que es la performance, que es el cruce de las artes escénicas con las artes visuales, generó una explosión de ese tipo de definiciones. Como en todas las cuestiones humanas, los cajones en donde metemos a las cosas, viste, que tienen agujeros por todos lados, se cuelan, se rompen, los estantes se nos entreveran. Con el teatro y con el arte en general pasa lo mismo, porque nosotros clasificamos
clasificamos por una necesidad, no quiere decir que las cosas sean todas igual de clasificables y tampoco quiere decir que podemos clasificar y decir, esto es así y nunca más va a cambiar. Eso no es tan así con las artes, no es tan así con la mayoría de las cosas, pero en este caso, con este tema que vos me preguntabas recién, es un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa? El convivio se empieza a romper ya en los años 80, ya en los 70s, 80s se empieza a romper. Ya por los años 90, en un festival internacional en Argentina, hay una obra famosa de Metterlink, que es un autor alemán de finales de principios del siglo XX. Espero no estar diciendo una burrada en este momento porque estoy media cruzada con las fechas, que se llama Los Ciegos. La puesta en escena de esta obra no te dice que contiene actores y no contiene actores. No tiene a los actores en escena, tiene unos muñecos con máscaras, con efecto de luz sobre sus rostros, que se mueven, parece que estás viendo actores, pero hay algo que es extraño, y en realidad los actores no están en escena. Entonces, ¿es eso teatro? Ahí empezó la pelea. Y luego, pasado el tiempo, ya después del 2010, no me acuerdo bien ahora en qué fecha, pero fue en estos 10 últimos años, se hace una obra de teatro de un artista argentino-español, que se llama Matías Umpierres, que se llama Distancia, en donde hay un montón de pantallas en escena, un montón de músicos, y vos vas viendo a 4 actrices en estas 5 pantallas hacer una obra de teatro en pequeñas recámaras, y vos no sabés si están ahí o no están ahí. Y cuando la obra termina, la obra ya no está en gira, así que puedo spoilear tranquila, se rompe la pantalla, que es de papel, y te das cuenta que solo una de las actrices estaba en escena y las otras 4 estaban en otras partes del mundo. Si no me equivoco mal, estaban por streaming en otras partes del mundo. Entonces, este mismo señor, Jorge Dubati, cuando ve esta obra, se va de ese festival haciendo una declaración muy importante, que es: esta obra para mí inaugura un nuevo concepto que tenemos que empezar a investigar, que es el concepto del tecnovivio. ¿Qué quiere decir? Nosotros no solamente convivimos en presencia, sino que desde un tiempo a esta parte empezamos a convivir de forma tecnológica. Y eso cambia las reglas del juego. Y por eso la tecnología empieza a meterse adentro de las artes escénicas y realmente a generar matices importantes en la experiencia, porque tampoco es lo mismo estar en contacto a través de un medio tecnológico que estar en contacto en persona. Tiene diferencias, pero lo que es interesante de todo esto es ponerse a pensar que en realidad esto que a Dubati se le ocurre después de los 2010 ya existía cuando existía el radioteatro. Y esto es principios del siglo XX. Entonces, primera mitad del siglo XX. Entonces, tenemos que ponernos a pensar en que en realidad hay cuestiones que nosotros clasificamos que no necesariamente son de esa manera. Por ejemplo, tenemos otras propuestas que se dieron en Uruguay que tienen que ver con esto de la mediación, como todas las veces que se proyectó en Montevideo un trabajo documental de, creo que es Pedro Cayota, que se llama Territorialidades. Pedro Cayota. Y Territorialidades tiene un componente escénico, o sea, es un documental sobre personas que está hecho en formato audiovisual, pero tiene un componente escénico enorme en donde tiene músicos y actores en escena, en el mismo momento que se está haciendo la película. En esta época de cuarentena también hay una obra hay una propuesta escénica que está toda por Instagram, en el Instagram Teatro en Casa, que se llama Conductas en Cuarentena, de Marianela Morena, que son videos de actrices haciendo un texto que es más o menos similar. Yo les recomiendo, de actrices y actores, les recomiendo profundamente el del director de la Banda Sinfónica de Montevideo, Martín Jorge, que es espectacular. Son actrices y actores de distintas partes del mundo haciendo un texto de Marianela Morena, que es más o menos el mismo, y se filman a sí mismos haciéndolo, se editan a sí mismos haciéndolo y luego lo proponen a la plataforma. ¿A dónde tengo que ir? ¿Es una plataforma especial para eso? No, está en Instagram. En el Instagram se llama @teatro en casa, @teatro_en_casa. Y estoy viéndolo acá mismo. No estoy encontrando el de Martín Jorge, pero
Sí, el de Martín Jorge es el primero. En este caso, por ahora, son 7, son cortitos, y son muy interesantes, como fueron también producciones que se realizaron en los primeros días de esta cuarentena, ¿no? Tenemos que pensar que ahora ya pasaron casi 2 meses, sí, casi 2 meses. Sí, sí, Y para nosotros hoy exactamente cumplimos 2 meses, porque el 13 de marzo fue el caso testigo Carmela y los otros que no sabemos los nombres. Viernes 13 de marzo. Exactamente. En este marco, yo quería cerrar con algo en particular. Obviamente, la Rimini Protocol tiene otro espectáculo muy interesante que se llama Najlas, que es una videoinstalación en donde los actores no están presentes en ningún momento, sino que son grabaciones de personas que son muy, muy viejas, y juega con la idea de que vos las estás escuchando cuando es posible que ya estén muertos. Es muy importante, es muy interesante, es una obra sobre la vida y la muerte. Ahí lo resumo de manera brutal porque no quiero terminar sintéticamente. sin hablar. Lo resumiste sintéticamente y yendo al hueso. ¡Pim! Exactamente. Porque me parece interesante hablar de una obra de teatro para niños que vi en Alemania el año pasado, que es muy interesante. La abeja en la cabeza se llama. Barata la obra, Guille, caro el pasaje. Bueno, los alemanes tienen un desarrollo del teatro adolescente para niños y para jóvenes adultos muy importante. Tienen complejos enteros dedicados a eso, programaciones enteras de obras. Es un movimiento. Este lugar es un lugar que tiene como 3 salas de teatro que se teatro para niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos. Esta cabeza Die im Kopf de Ronald Schimmelpfennig. Dificilísimo el alemán para todos. ¿Se nos fue Florencia? Sí, estábamos en el último momento. Cuando arrancó con la recomendación alemana, un poco empezamos a perder su... Ahí volviste, Flor. Ahí. Bien, ahí volví. Esta obra está estructurada, La abeja en la cabeza se llama, está estructurada como un videojuego en donde cambiás de escena y pasás de pantalla. Es la historia de un niño enfrentado a una situación familiar muy violenta de negligencia y que tiene como que cuidarse muy. Es un chiquilín en una situación bastante complicada, se encuentra con un posible predador. ¿Me escuchan? Perfecto. No, sí, ahora sí. Te escucho. A ver. Sí, yo apagué la cámara para ver si te puedo escuchar mejor, Flor, pero Ahí. te escuchamos. Perfecto. Se encuentra con un pedófilo y logra escapar de él. Ahora para niños todo esto que les estoy contando. Pero está muy bien armada y utiliza elementos de realidad aumentada, como cuando cazás Pokémones. Sí. Dentro de la puesta en escena. Entonces tiene unos objetos de polifón poco identificables. Algunos de ellos tienen símbolos que si vos los pasás con el celular o con una tablet por arriba que tiene instalado el programa de la obra, vos ves otro objeto detrás, ese que es polifón en la realidad se transforma en otro objeto. Y así sucede la obra, sucede en una plataforma giratoria. Los teatros, históricamente las plataformas giratorias son tecnología antigua para los teatros. Los escenarios que tienen como una plataforma en el centro que es un círculo que gira sobre sí mismo, básicamente. Entonces toda la obra sucede arriba de una plataforma giratoria con el público arriba de la plataforma giratoria y los actores ahí rodeados por una cortina blanca redonda que te rodea, con proyectores que proyectan ahí arriba. Y lo interesante de toda esta puesta en escena es que la tecnología lo que te permite es generar una narrativa visual que los niños comprenden con mucha claridad, porque es la narrativa visual de un videojuego. Claro. Entonces, por más que los actores están en escena y los niños los pueden ver y los pueden tocar, también hay toda una cuestión que tiene que ver con la tecnología ayudando a acercar lenguajes y haciendo los lenguajes más cercanos para el público para el que están enfocados.
quería cerrar con esta obra, me quedaron varias obras por el camino, Varias. porque me parece que es muy interesante ver cómo en realidad el vínculo entre las artes y la tecnología lo que genera es una multiplicación de las posibilidades desde el punto de vista de la percepción. Y en muchos casos también puede generar cercanía cuando estamos hablando de introducir nuevos lenguajes, porque para un niño es mucho más común en el día de hoy conocer qué es un videojuego que conocer qué es el teatro. Entonces, en este caso, en cuestiones también es una gran puerta de entrada de formación de audiencias, es muy interesante tener en cuenta que la tecnología en este momento es muy cercana a las personas. Y eso genera un anzuelo más de agarre, en donde vos podés generar un vínculo que la gente ya más o menos conoce para después de ahí poder irse vinculando a otras formas del arte. Bien, Flor, antes de que te vayas, no te voy a permitir, porque sé que lo debes haber hecho de exprofeso, que dejes afuera el carnaval en estas cuestiones, y quiero recordar juntos el momento en el que Aldo Martínez en el escenario con los muchachos asesinó a Messi jugando el PlayStation. Exacto. En los muchachos, lo quería decir con Tito Prieto al lado. La tecnología, me abriste un capítulo entero con esto. Porque el teatro viene... Mira, y para la alegría de Guillermo, para la alegría de Deus Ex Machina. Para que no te... La primera parte no te la escuchamos, Florencia. Dale de nuevo. Y me acusan a mí de haber saboteado la tecnología, porque empezaban a hablar de carnaval. Yo estoy calladito acá. Están haciendo entre ustedes dos la columna, metí una afirmación y una pregunta nada más. Después estoy escuchando atentamente y cuando no sé, no opino. Nada más, pero sería incapaz de desenchufar el caño de internet. Bien, lo que decía era que me abrieron un capítulo entero, pero voy a tratar de ser sintética. Hay una cosa bien interesante, que es que, lo que decía recién, la tecnología al teatro no le es para nada extraña. La frase Deus Ex Machina, que es una frase que se usa para el análisis literario y que se usa y se utiliza, esa frase viene de la utilización de maquinaria teatral por parte de los griegos en el siglo V a.C. La maquinaria teatral existe desde aquella época. La maquinaria teatral existe desde que se hacen las primeras máscaras que son para amplificar la voz de los actores en los anfiteatros griegos. El Deus Ex Machina se refiere a que a través de grúas, para el final de una tragedia, que aparecía el dios aparecía traído por una grúa, y terminaba la historia con la aparición de este dios y este dios que algo resolvía en el medio de esta tragedia. El Deus Ex Machina se utiliza para los finales de las obras literarias y del cine, que está traído de los pelos, básicamente. Cuando uno dice, esto está traído de los pelos, está haciendo un ayornamiento de un Deus Ex Machina. Entonces, la maquinaria acompaña al teatro a lo largo, o sea, la tecnología acompaña al teatro a lo largo de su historia, la iluminación, todo lo que tiene que ver con las formas de mover escenografía, las poleas, todo ese tipo de cosas acompañan al teatro. Estos escenarios giratorios de los que yo hablaba son muy antiguos. Hay escenarios giratorios que eran absolutamente de madera y los movía gente abajo. Pero en el siglo XX el teatro, y sobre todo un área del teatro que es el teatro físico, el que compone también a técnicas como el clown y el mimo, lo que hace es generar relecturas de cuestiones que son más tecnológicas para poder pasarlas a la escena. En este caso, esto que contaba Lepra sobre cómo le ganaba jugándole al play, es una traducción de un formato tecnológico de pelea traducido a la escena. Y eso sucede. Ha sucedido a lo largo del tiempo. Muchos números de clowns, muchos números de pantomima están basados en formas que tiene la tecnología, sobre todo vinculado al cine o a la historieta, de resolver cosas que nosotros en el teatro lo podemos resolver a través del gesto y del manejo del cuerpo. Excelente. Lo hice lo más
reducido que pude. Tremendo. Como siempre trajiste una canción que calculo debe tener una intro, un porqué e ainda más. Despedirme traje Vecina de Luciana Mochi, porque a mí me parece que hay algo muy interesante en esta canción que tiene que ver con la comunicación a distancia, pero sobre todo con que esto de las mediaciones tecnológicas y que se meten en lugares como muy privados de nosotros mismos y que nos hacen sentir que nos estamos metiendo en lugares muy privados del otro, tienen algo como de voyerismo. Y esta canción tiene un costado de voyerismo muy interesante porque además es muy sutil, es muy sensible, muy respetuoso y muy tierno. Uno a veces el voyerismo lo tiene relacionado con cosas como un poquito más ominosas. En este caso me parece bien interesante cómo alguien observa a otra persona y se genera a partir de esta observación toda una historia que es muy íntima y muy interesante. Y una ficcionalización de la vida cotidiana, ¿por qué no? Que era uno de los temas que veníamos trabajando y de los que venía hablando hace un tiempito ya. Bueno, muy bien, Luciana Mochi, entonces nos escuchamos el miércoles, Florencia. Un abrazo. Nos escuchamos el miércoles. Chau, chau. Mi casa tiene un balcón que mira hacia tu azotea. No sé en dónde trabajas, pero sí a qué hora llegas. Espero que se terminen los llantos de fin de semana. Es que los domingos yo duermo de noche y vos dormís de mañana. Yo sé que a las 5 te vas y siento tu olor a café. Espero que tengas un día precioso y que vuelvas a pintar después. Yo sé que pintas, yo lo sé, y te confieso bien porque agua de colores yo veo que corre por el desagüe entre tus pies. Perdón si me meto de más, sé cosas que nunca diré. Prefiero aclararte que mis cigarrillos quemaron tu ropa una vez. Yo soy la de luces prendidas después de las 23. Trabajo en un diario de Asia y vivo en el 2 de la calle Canet. Yo sé que no me conoces, no hace mucho vives aquí. Espero te adaptes y apagues tus luces los martes después de las 10. Respiro cuando lo fumas, un poco de tu libertad. Yo sé que es jodido vivir escondido y también que vos nunca me ves. @Radio Azotea Uy, nuestra cuenta de Twitter. @Radio Azotea, nuestra cuenta de Instagram. Radio Azotea es nuestro perfil en Facebook y por ahí las y los esperamos para compartir y departir sobre lo que sucede tarde a tarde en nuestro envío radial que va a las 18 en vivo, que tiene su XXL los sábados a las 5 de la tarde, donde convergen y confluyen todos nuestros columnistas. Hablo del Bush Doctor Juan José Martínez, del señor Cuarantino Rodrigo Labella y del cineasta Juan Álvarez Neme, que aparecerá en la jornada de mañana en su habitual columna de día jueves. Este programa tiene una repetición y va a las 11 de la noche para aquellos que no puedan en el horario del vivo, que es a las 18. En nuestro perfil en Spotify se pueden escuchar, compartir, reescuchar todos los episodios, los 35 que llevamos realizados en épocas. ¿Vos decís que alguien reescucha los episodios? ¿Vos decís que alguien vuelve a escuchar? Y yo me parece que alguien tiene que haber. ¿Vos decís que no? ¿Escuche por segunda vez un programa? Y quizás no todo, pero quizás algún fragmento.
Alguien para chequear algo que se dijo. No, pero no pudiste escucharlo todo. Ah, bueno. Por Y eso, reescuchás el programa, pero no lo que ya escuchaste. En Spotify se puede hacer, o también se puede hacer en nuestro popular canal en YouTube, como le gusta a Rufo Martínez, el hermano malicioso de Julio, que fue uno de los contenidos de este programa de 13 de mayo, Guille, que como quien no quiere la cosa, y ya en Noche Cerrada va llegando a su fin. Quiero decirte que mientras transcurría la columna de Alérgica a la Nueva Normalidad, en el cielo se divisó absolutamente de todo. ¿Qué quiero decir con esto? Serpenteos, estrellas, movimientos varios de esas, viste, que te hacen mirar y no saber qué está pasando. Primero, que es una noche de las más estrelladas en mucho tiempo. Y después, no sabría decirte si estamos hablando de objetos que se mueven. Son los ovnis que tiró Trump hace poco. Nuevos satélites, drones, nos están mirando, nos están por atacar. Pero me da la impresión que en la jornada de mañana, o en este tiempo que vivimos, en un rato, cuando chequeemos redes sociales, va a estar inundado. Capaz que inundado es mucho, pero van a haber varios videos de esto que yo estoy contando, porque además me llegaron un par de mensajes a propósito de yo estar en la azotea, de si estaba mirando, qué pasa en el cielo, me dicen que se ven cosas, ¿qué estás viendo? Y digo, mirá, la verdad que he visto poco, pero al tiempo que uno opera, intenta pensar alguna pregunta inteligente, meter algún chiste, miro el WhatsApp con Guille para ver cómo seguimos, he visto poco, pero un par de veces que levanté la vista, vi algunos movimientos y algunas estrellas más grandes y en movimiento de las que se ven diariamente. Por tanto, de esta manera cierro mi comunicación por el día de hoy, al tiempo que una estrella al sureste titila más fuerte que nunca y se mueve en destino hacia el agua. Guillermo. La estrella cae hacia el agua. Muy bien, muy interesante. Qué divino se está poniendo esto. La verdad que cada vez mejor el fin del mundo. It's the end of the world as we know it. Bueno, nos fuimos, Gastón. Es el momento. Siendo las 19:32, cierra la edición número 35 de Radio Azotea, que comenzó con una sensación térmica de 14 grados y se va con una sensación térmica de 11, y con esta hermosa canción de ese proyecto de la ciudad de Tacuarembó, llamado Incluso, sí es un susurro soviético, la nueva música.
Los locos de la azotea. Una nueva edición de Radio Azotea. Bit.ly en un punto de